desarrollando pasos en relación a nuestros contenidos. Entonces vamos a seguir con el estado de Guatemala y vamos a tener un pequeño video para que podamos observar lo que hemos venido desarrollando como El Estado y sus componentes. Empecemos. El Estado es una comunidad social compuesta por una población organizada que vive en un mismo lugar y que está regidas por leyes. El Estado está compuesto por 4 componentes, los cuales son población, normas, gobierno y territorio. La población. A la población nos referimos a las personas que viven en un determinado territorio. Las normas es el conjunto de leyes que se rigen en una comunidad. El gobierno es el organismo encargado de hacer cumplir las normas. Territorio es el espacio geográfico donde habita la población. Hay 4 tipos de espacio geográfico: espacio continental, espacio marítimo, espacio aéreo y espacio cósmico. La extensión territorial de Guatemala es de 108.890 kilómetros cuadrados. La población total de Guatemala es de 17.263.000 habitantes. El nombre que recibe la Ley Suprema de la República de Guatemala es la Constitución Política de la República de Guatemala y tiene un total de 8 títulos, 34 capítulos y 281 artículos. En mi opinión, el artículo que me parece más interesante está en el título 3, capítulo 1, artículo 140, titulado Estado de Guatemala, que textualmente dice así: Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema es republicano, democrático y representativo. Este artículo está todo lo que Guatemala es como país, desde que se firmó la independencia. Guatemala es un país libre, soberano e independiente. También se habla de que tenemos derechos y libertad, que podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Además, somos una república donde el pueblo elige a sus representantes. Por eso me llamó la atención este artículo. El Estado de Guatemala se divide en 3 organismos: organismo legislativo, ejecutivo y judicial. El organismo ejecutivo es el encargado de tomar decisiones como nombrar ministros de Estado, aprobar o no tratados internacionales y realizar intercambios comerciales. Debe supervisar las actividades que realizan las entidades gubernamentales. Además, puede citar reglamentos y decretos de instrucciones que debe seguir la población. El poder legislativo consiste en vigilar la acción del poder ejecutivo y la conducta de los mismos, así también como el poder judicial cumpla con sus funciones. El Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia en la sociedad mediante la aplicación de las leyes en la resolución de conflictos. La Constitución de la República de Guatemala es el nombre que recibe la Ley Suprema del Estado de Guatemala. El Poder Ejecutivo está conformado por el presidente, el vicepresidente y los ministros. Queda como mayor representante en el Poder Ejecutivo el presidente. El Poder Judicial está conformado por magistrados y los jueces. La Corte Suprema de Justicia es la institución más representante del Poder Judicial. El Poder Legislativo está conformado únicamente por los diputados. El Congreso de la República de Guatemala es la institución más representante del Poder Legislativo. Espero les haya gustado este breve resumen sobre el Estado de Guatemala. muy bien, pues como hemos visto, ¿verdad? Establece muchas situaciones que nosotros, pues a través de nuestro libro, hemos podido observar. También hablamos un poco acerca de lo que es la administración
También vamos a desarrollar o a compartir, ¿verdad? Un pequeño repaso de lo que es la tributación, pero lo vamos a ver desde la historia, porque nosotros en nuestro seminario hablamos de una cultura tributaria, pues también porque es importante en su momento nosotros cumplir como esa parte de la tributación. Y entonces les he comentado a ustedes que en algún momento a ustedes les corresponderá, ¿verdad?, desarrollar pues este proceso de tributación. Es un gusto poderles saludar por este medio. Me presento, mi nombre es Isaí Zula de la Universidad Rafael Andívar, de la carrera Administración de Empresas, y hoy estaremos iniciando con una serie de videos en el cual estaremos tocando el tema cultura tributaria. Y hoy quiero iniciar con este primer video en el cual estaremos desarrollando un poco el tema historia de la tributación en Guatemala para tener una referencia y aprender juntos sobre este tema. Así que comenzamos. Quiero que juntos aprendamos sobre la cultura tributaria y un poco de su historia en nuestro país. Y quiero empezar con esta pregunta: ¿por qué cultura tributaria? Y quiero iniciar definiendo cada uno de los conceptos para que podamos entender mejor la trayectoria durante todo este tiempo en el cual se implementó y cómo hemos llegado hasta acá. Así que veremos varias etapas desde su inicio hasta la actualidad de la cultura tributaria. Definimos cultura como el conjunto de todas las formas, los modelos o patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Tributo. Los tributos son ingresos públicos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincula el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines. Cultura tributaria. Luego de definir cada palabra, llegamos a la conclusión que cultura tributaria es el conjunto de valores, creencias y actitudes compartidos por una sociedad respecto a la tributación y a la observación de las leyes que la rigen. Esto se traduce en una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. Es importante que los ciudadanos sepan por qué se debe tribuir. Muchas personas quizá no lo hagan por falta de información, y es importante para el Estado que todos los ciudadanos lleven a cabo el proceso o que cumplan con todos los tributos del país, ya que cada país cuenta con su propio sistema de tributación. Y también cada estado cuenta con diferentes sistemas. Como guatemaltecos debemos estar siempre al tanto de los tributos correspondientes. Debemos saber si existen sustituciones o cambios en los tributos para poder así realizar como se deben y no omitir ningún paso a la hora de realizar nuestros tributos. Y quiero iniciar con la evolución de los tributos. Desde el principio de la historia ha sido necesario el pagar tributos al gobierno para que realicen las obras sociales. Los tributos se remontan a civilizaciones en épocas antiguas como China, India y Persia. Como sucedían eventos extraordinarios como guerras o construcciones, el gobierno cobraba tributos extraordinarios. Quiero empezar con la primera etapa, la sociedad maya, la cual se desarrolló en los años 1000 a.C. y 1524 después de Cristo. En el sureste de Mesoamérica surgió y evolucionó hace miles de años la civilización maya. Durante más de 1500 años, diversas unidades políticas tejieron una compleja red sociopolítica basada en el parentesco, el ritual, el comercio y las alianzas militares.
Tributos en periodos prehispánicos. Los mayas y los xincas eran conocidos por ser de las primeras civilizaciones en usar la tributación. Según escrituras como el Popol Vuh, se sabe que todas las familias debían tributar a los gobernantes. Se usaban animales y cacao para pagar, también arcilla y textiles. Segunda época, el régimen colonial. El proceso de conquista y colonización española de América supuso para la corona un esfuerzo organizativo y administrativo de grandes dimensiones que implicó el trasplante o la creación de nuevas instituciones que facilitaran el control político y económico de las Indias, nombre con el que se conocieron los dominios españoles en el continente americano. El sistema económico se fundamentó en la explotación de la fuerza de trabajo indígena, institucionalizada por la encomienda, que permitió al conquistador, a la corona y a la Iglesia Católica asegurar los esfuerzos que les permitieron, guardando las proporciones del caso, los ingresos necesarios para afirmar su presencia en la región. Tributación en el periodo hispánico. Al venir los castellanos pagaban tributos a su lugar de origen, los artesanos al rey y la nobleza solamente a la corona. También se daban tributos a los religiosos, quienes cuidaban a los enfermos. Solo los españoles estaban afectados a este tributo. También se daba un censo a la iglesia, que era un pago hipotecario. Otros tributos en el periodo hispánico. Desde la llegada de los españoles a América, se comenzó a cobrar tributo a los nativos. El primero en cobrar impuestos fue Cristóbal Colón. Años después se le quitó ese privilegio. Al aumentar la población criolla, aumentaron también los impuestos para España. Entre los impuestos están el almojarifazgo, el quinto real, los estancos, el tributo al rey y el repartimiento, cada uno cumpliendo sus propias funciones. Nos trasladamos a la época independiente. El ocaso del Imperio Español en América abrió espacios para que las élites criollas pudieran expresar sus intereses políticos y económicos. En el caso de Centroamérica, la independencia fue un acto dirigido por las élites de la capital del hasta entonces Reino de Guatemala, que aceptaron la anexión al Imperio Mexicano recién formado para seguir disfrutando de su posición privilegiada. Al caos político de esos años habría que agregar la crisis fiscal que enfrentó la región. En 1821 Centroamérica no contaba con la base financiera adecuada para empezar su vida independiente. El problema se resumía en encontrar una forma de captar recursos sin levantar la ira de la ciudadanía en el contexto de una economía deprimida. Para enfrentar la crisis se recurrió a diversas medidas fiscales, pero debido a la inestabilidad política y la debilidad financiera y administrativa heredada del periodo colonial, ninguno pudo implementarse exitosamente. Los tributos en el siglo XIX. Al término del periodo prehispánico hubo una crisis que amenazó con suprimir la encomienda. Después de la independencia, Mariano Gálvez decidió modificar la tributación y se la quitó a la iglesia. Luego de la poca aceptación del impuesto de los varones hubo una rebelión y Gálvez perdió su gobierno. En 1838 los conservadores entraron en poder y restituyeron antiguos impuestos. Se continuaba pagando el diezmo a la iglesia, quien manejaba la educación y la salud. A partir de 1871 entraron los liberales, asumieron el control tributario, crearon otros más importantes como el del café y el ferrocarril. Se construyeron hospitales y escuelas. Y con esto caemos al periodo contemporáneo. El sistema tributario de la década revolucionaria heredó del régimen anterior todos los defectos posibles. La administración tributaria era deficiente, los costos de la recaudación eran altos y la lentitud de los trámites facilitaban la evasión. La reorganización para optimizar los ingresos será necesaria.
De ahí que ambos gobiernos revolucionarios emprendieron una reforma que no llegó a concretarse, aun cuando la reforma tributaria era un tema presente en la agenda del gobierno revolucionario desde sus primeros años. El aumento tributario de mayor importancia durante el periodo revolucionario resultó del incremento del impuesto aplicable al café durante el gobierno de Arévalo en 1950. Aunque el efecto de mejores precios ya se había hecho sentir en los ingresos de las fincas nacionales de café, expropias a los alemanes durante el gobierno de Jorge Ubico, que llegaron a generar una contribución cercana al 10% de los recursos totales del Estado en esa época, los ingresos por aranceles aplicados a la importación también aumentaron, aunque en menor medida. Lo mismo puede decirse de los impuestos selectivos. Los tributos en el siglo XX. Este fue un siglo vital para la tributación en Guatemala, ya que se comenzó a recaudar de forma homogénea y general. Varias empresas recibieron extensiones fiscales para favorecer a la industria. A mitad del siglo XX se crearon nuevos tributos, gracias a que la industria había crecido de forma considerable. Al principio del siglo XXI se creó la reforma tributaria. ¿Por qué la tributación en el país era insuficiente? La transformación del sistema tributario en 1998. En 1997 se creó la Superintendencia de Administración Tributaria SAT para fortalecer el sistema tributario. Esta entidad descentralizada tiene como fin recaudar de forma transparente y honesta los impuestos. Fue aprobada el 21 de febrero de 1998 por el Congreso según el Decreto 1-1998. La función de los impuestos. Los impuestos son usados para el beneficio de los habitantes, enfocándose en la salud, educación, comunicación y etc. Se ha invertido también en Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. Apoya el desarrollo sostenido del pueblo de ascendencia maya para elevar su calidad de vida. Fondo de Inversión Social. Invierte en proyectos que mejoran el nivel de vida en sectores de pobreza extrema. Fondo de Tierras. Define la política pública de acceso a tierras para el desarrollo rural del Estado y facilita tierras a los campesinos. Fondo Nacional para la Paz. Fue creado durante la guerrilla para consolidar la paz. Fortalece también el desarrollo económico-social de Guatemala. Las reformas fiscales se realizaron para que el Estado resuelva sus necesidades y problemas. Se dan desde 1970. El Estado debe usar el dinero de forma transparente. Guatemala tenía la carga tributaria más baja de Centroamérica, por lo que se buscaba mejorarla. Existen dos tipos de tributos, los directos y los indirectos. Los directos se aplican directamente a los contribuyentes. Deben pagarse por cada persona y empresa existente. Indirectos se pagan sobre bienes y servicios. Los tributos en Guatemala. Existe el impuesto sobre la renta, conocido como el ISR, el impuesto al valor agregado, que es el IVA, el impuesto a la circulación de vehículos, el impuesto único sobre inmuebles y UCI. Quiero agradecer que me haya acompañado en este viaje en el cual aprendimos sobre la cultura tributaria. Muy bien. Entonces, como hemos platicado, ¿verdad? Acerca de los resultados que se tienen dentro de esta cultura tributaria, los fines son destinados a todo lo que el Estado tiene, ¿verdad? Como objetivo. Y algo que vamos a recordar, ¿verdad? Que siempre hablamos del bien común. Eso es lo que en un momento determinado, ¿verdad? Tiene como fin los tributos acá en Guatemala. Muy bien, entonces vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a desarrollar las actividades que tengamos pendientes. Por favor, trabajemos los segundos.